Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a nuestros secretos de liderazgo, este ciclo de aprendizaje que comenzamos hoy. Estamos muy felices de poder contar con Carolina Angarita. Ahora más tarde la presento, pero Carolina fue una speaker en Cartagena hace unos 3 años. Nunca la olvidaremos y muy orgullosos de tenerla aquí con nosotros. Antes de comenzar y de darles la bienvenida a unas personas nuevas que tenemos hoy en nuestros webinars, les voy a contar qué tenemos para las próximas semanas. Por primera vez estamos invitando a la alta gerencia y a las juntas directivas de nuestros miembros a que sean parte de este ciclo de liderazgo que, como les decía, llamamos secretos de liderazgo. Nos parece que en este momento, después de que pasamos momentos muy difíciles donde todos pusimos a prueba nuestras habilidades de liderazgo, es muy importante que sigamos unidos. Hoy hay paro nacional, es el único país en el mundo que está haciendo un paro nacional después de lo difícil que ha sido salir de esta pandemia en la parte económica, en la parte emocional. Entonces es muy importante que nuestros colaboradores, que nosotros seamos unos agentes de cambio, que seamos unas personas que tengamos todas las habilidades necesarias para poder liderar organizaciones, liderar una familia, liderar a nuestros hijos, etcétera. Por eso el tema de hoy, liderazgo desde el ser, es un liderazgo donde lo puedes aplicar en cualquier parte. Entonces, bienvenidos a estos empleados, a estos colaboradores que están hoy. Los quiero invitar muy especialmente a que aprovechen estas charlas, a que saquen lo mejor de ellas. Tienen 4 oportunidades de asistir y que se las puedan compartir con las personas que ustedes crean necesarias. En octubre 30 tendremos comunicación inteligente con Reyes Rite. Reyes Rite es una consultora y coach internacional de España, muy reconocida, es profesora invitada del INALDE, entonces es un privilegio poderla tener. En noviembre 4 tenemos a Ricardo Matamala con el liderazgo colaborativo. En noviembre 10, habilidades blandas con María Victoria Riaño y una nueva sesión, esta sí no para los colaboradores y los empleados, únicamente para miembros. Vamos a hablar de capitulaciones matrimoniales, donde lo legal y emocional se juntan. Esto lo vamos a hacer con Brigario Urrutia. Entonces, para seguir con nuestra invitada, quiero presentarla. Carolina Angarita Barrientos fue la fundadora y presidente de Nova, la primera agencia digital One Stop Shop del país, y vicepresidente de programación y mercado de RCN Televisión en su mejor época. Entre los premios que se ha ganado están el CEO sobresaliente de la Cámara de Comercio de Miami, el de Woman to Watch de Ad Age y PNM. Carolina es conferencista internacional y miembro directivo de importantes grupos que luchan por la equidad de género como Women in Connection y Mujeres TIC. En el 2014 creó la Fundación Conexión Bienestar para llevar conocimiento en salud física, emocional y espiritual a quienes más lo necesitan. A raíz de una crisis personal, se apasionó por la transformación humana, el liderazgo consciente y el empoderamiento y le dio la vuelta a su vida. Escribió el libro La magia sí existe, bestseller en 9 diferentes categorías en Amazon, en el que comparte su conocimiento sobre estos temas con la convicción de que entre más personas encuentren su magia, mejor será el mundo para todos. Y lo llama magia porque justamente eso parece. Logra resultados sorprendentes que van mucho más allá del ordinario. Hoy como líder combina sus dos pasiones, la transformación digital y la transformación humana, pues la primera no es posible sin la segunda y la transformación humana se acelera apoyándose también en las ventajas que nos da hoy la tecnología. Caro también fue ex CEO de Google, la trajimos en ese cargo a Cartagena, como les decía, hace algunos años. Carolina, bienvenida, un súper placer, un honor estar aquí contigo. Creo que a los miembros que no te vieron en Cartagena va a ser un privilegio volverte a ver y los que te vieron, qué rico ver qué has hecho en los últimos años. Entonces, bienvenida y podemos comenzar. Linda Claudia, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación, pero sobre todo muchas gracias a todos los más de 100 personas que acabo de ver que están conectadas, por estar acá, por regalarse ese tiempo, mi reconocimiento. Y bueno, entonces vamos a entrar en materia, a hablar de liderazgo. Y quiero arrancar con esta pregunta para todos. Piensen un segundo, ¿la gente se alegra cuando ustedes llegan
o cuando se van. Piensen en cada uno de sus ámbitos. Piensen en su casa. ¿Salen todos hola, felices a saludarlos o de repente el perro es el único que llega corriendo moviendo la cola? No sé, cada uno sabe. En la oficina, la gente se alegra, ay, qué delicia, llegó la jefe, llegó el jefe, o, uy, qué delicia que ya se fue, ahora sí podemos estar tranquilos. La gente se alegra cuando usted llega o cuando se va. ¿Agregamos valor a la vida de los demás? Y si sí, ¿qué tanto agregamos de ese valor? ¿Qué producimos en los demás cuando nos ven? Bueno, todo eso tiene mucho que ver con el liderazgo. Todos somos líderes en potencia y la capacidad de irradiar ese liderazgo hacia afuera es lo que se llama el verdadero liderazgo. Entonces vamos a profundizar un poquito. Ahí les dejo esa pregunta de reflexión y entre mejor se la contesten, más felicitaciones van para ustedes. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a los hechos que ha pasado en los últimos 60 años, que es una historia muy chiquita, un momento muy chiquito de la humanidad. Imagínense, el Cromañón acá 60 años es como una pulguita. 90% de las 500 empresas más grandes del mundo ya no existen. Todos esos logos que les puse arriba, ustedes se los conocen, se fueron. Y durante la pandemia están pasando cosas también muy tristes y muy dolorosas. Entraron en Chapter 11 o están cerrando centenares de locales, empresas grandotas, importantes, Advantage, Hertz, nuestro Circo del Sol que lo amamos, GNC, Century 21, aerolíneas como Avianca que está en nuestro corazón, LATAM, Aeroméxico, retailers importantísimos, JCPenney, J. Crew, Neiman Marcus. Esto está pasando. Y si ellos fracasaron o están golpeados duramente, ¿podremos caer nosotros? Y si la respuesta es sí, quizá cualquiera pueda caer, ¿qué hacer entonces para no fracasar? Lo primero es no entrar en pánico. Ahorita con la pandemia, el miedo es pan de cada día. El miedo sirve para algo. Si nos va a comer un tigre, seguramente sirve para que corramos con la mayor fuerza de nuestra vida y no nos dejemos comer. Pero como no andan los tigres en la calle y ni en las empresas adentro, el miedo por lo general genera parálisis. Y la parálisis, créanme que no es nada buena. La otra reacción es la negación, ¿no? El mundo va a ser como antes, solo falta que llegue la vacuna, volvemos a lo de siempre. Tampoco va a ser eso. El mundo cambió y cambió de maneras definitivas y hay montones de estudios que ya lo están demostrando por las respuestas de la gente. O la tercera reacción es, bueno, salgamos a hacer algo, vamos muchachos, nos fuimos, vamos a hacer, y tirarse de cabeza sin tener clara estrategia, sin tener claro un plan. Entonces, ordenemos las fichas del rompecabezas y quizá desde el liderazgo sea mucho más fácil entender el qué hacer. Primero, vámonos, y esta teoría me encanta y seguramente muchos de ustedes la conocen, pero quiero volverla a traer porque hoy más que nunca es relevante. ¿Qué están haciendo las nuevas empresas en Fortune? Así como estos grandes, pero enormes logos que les puse ahorita se fueron, llegaron unas nuevas. ¿Qué tienen en común Apple, Amazon, Facebook y Google? Y la respuesta obvia es innovación y tecnología, y claramente eso tienen en común. Pero hay otra cosa mucho más poderosa que tienen en común. Hay otra cosa mucho más poderosa. Apple realmente su fondo no es hacer unos iPhones berraquísimos, ni unas iPods, ni iPads maravillosos, ni unos Mac increíbles. Apple quiere desafiar el statu quo. Amazon. Amazon no está tan concentrado en la variedad de sus productos en su tienda virtual como en tener el mejor servicio al cliente del mundo. Facebook. Facebook tampoco está diciendo, no, yo tengo una aplicación impresionante y yo me concentro en eso. Facebook dice, yo quiero unir a la gente del mundo más que nadie, generar más comunidades que nadie. Y Google no está diciendo tampoco, no, yo tengo un sistema operativo que es Android, que es buenísimo y tengo un motor de búsqueda increíble. Google está diciendo, queremos que la información del mundo sea universalmente accesible. Entonces, ¿qué tienen en común esas cuatro afirmaciones? Y aquí traigo a nuestro queridísimo Simon Sinek, y es que todas se enfocan en el por qué, no en el qué, celulares, teléfonos, tienda virtual, nada, en el por qué.
No en el cómo, con la más alta tecnología, con procesos de innovación, no, en el por qué, en por ese reto al statu quo, en por ese mejor servicio del mundo, en poder unir a la gente o darle la información de manera fácil y accesible. Ese big why, ese gran por qué, que ha sido relevante siempre, es hoy, en medio de esta crisis slash oportunidad global, más relevante que nunca. Ese por qué, casualmente, si uno toma el cerebro y lo pudiera hacer un corte transversal, es el que conecta directamente con nuestro cerebro límbico, con nuestro cerebro emocional, donde tomamos el 85% de las decisiones, donde nosotros decidimos como clientes de las empresas que cada uno de ustedes representa, donde nosotros como consumidores decidimos consumir o no una marca porque nos conectó o no a nuestro cerebro límbico. Porque luego llega el neocórtex, que es nuestro cerebro racional, el último en desarrollarse, y nos da los argumentos para soportar la decisión del cerebro límbico. Es como cuando uno tiene, qué sé yo, 500 millones de pesos, por decir cualquier cosa, para comprarse un apartamento nuevo. Y uno empieza a buscar y de repente llega uno a un apartamento y abre la puerta y le dice el señor de Finca Raíz, y ve usted esta ciudad tan maravillosa, mire esta vista que tiene desde acá. Y vea esta chimenea. ¿Se imagina usted con su pareja tomándose una copita de vino? Delicioso, romántico. Pero pasemos y vea este jacuzzi. ¿Se puede imaginar usted con espuma hasta acá y música suave? Y claro, ¿uno qué hace? ¡Pum! Suáquete, se metió en la película y el cerebro límbico automáticamente tomó la decisión, conectó con ese porqué, con ese nuevo estilo de vida. Y luego uno le dice al señor, oiga, ¿y cuánto vale este apartamento? Y el tipo le dice, vale 800 millones. Y uno, ¡ah! Y solo tenía 500. ¿Y qué hace el neocórtex? ¿Qué hace el cerebro racional? Cuentas, empieza uno, a ver, tengo que pedirle plata al banco, ¿qué interés me da? ¿A quién le pido? ¿Al tío, al primo, al amigo? ¿Será que la empresa me da un préstamo? Empieza uno a encontrar con el cerebro racional todo lo que sirva con argumentos para soportar la decisión que ya tomó el cerebro emocional. Entonces, es muy importante entender esto. Cuando los lideramos desde el porqué, las empresas tienen claro su porqué, los colaboradores tienen claro su porqué, la conexión emocional que logran con sus usuarios, clientes, consumidores, es mucho más fuerte y logramos que ellos tomen la decisión. Entonces, ¿qué hacen los nuevos en Fortune? Exactamente eso. Se conectan con el deseo de retar el statu quo y 2 días antes hacen filas de las 3 de la mañana para comprar el nuevo iPhone. Son consumidores fieles de Amazon. Según un TED Talk que vi el otro día, hasta 2 años de nuestra vida perdemos por estar conectados a Facebook, por tener la aplicación en el celular. Y Google nos soluciona cualquier pregunta que tengamos todos los días, porque nos conectamos con ese gran porqué de las empresas. Entonces, los líderes de hoy lideran realmente ese propósito de su organización. Se centran en ese gran porqué y ese gran para qué, y desde ahí lideran hacia abajo. ¿Qué han entendido estas grandotas empresas sobre liderazgo? Que una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe. El que uno sea jefe no quiere decir que uno sea líder. Y hay montones de líderes que no tienen el cargo de jefe. Entonces, lo primero es, no es lo mismo ser jefe que ser líder. Lo segundo, está medido. El jefe o la jefe es la mayor causa de infelicidad laboral. La mayor. O de felicidad también. Uno tiene un gran jefe y uno dice, no, yo con este jefe, ¿cómo me voy a ir? Es que me apoya, me empodera, me abre puertas, me ayuda con lo que necesito, me orienta, me guía, o, uy, este señor no me lo resisto, esta señora es insoportable, cada vez que pienso en llegar a la oficina digo, y ahora qué me va a atacar, qué me va a decir. Entonces, el jefe es la mayor causa de felicidad o infelicidad laboral y es la mayor causa por la cual la gente sale de las empresas. Entonces, es muy importante entender esa gran diferencia entre jefes y líderes. Cuando Google arrancó este par de chinos jovencitos, Larry Page, Sergey Brin, dijeron, uy, no, aquí si no vayamos a meter jefes, qué pereza, nosotros chéveres, hacemos una empresa deliciosa, que nadie nos regañe, que nadie nos diga qué hacer y todos trabajamos chévere en equipo. Y bueno, y arrancaron así y les funcionó un tiempito más bien corto. Y luego se dieron cuenta que claramente necesitaban líderes, que necesitaban esa guía. Entonces tomaron una decisión
y es que cada vez que contrataran a alguien con el rol de líder y con un título de jefe, debería ser un coach que ayudara a la gente a coacharla, coach for business results, ¿no? Coach para que tengamos resultados de negocios. Entonces empezaron a cambiar ese concepto y claramente lo que sabemos todos, pasar un filtro de integralidad, pasar un filtro de humanidad. Entonces, empresas como las de estos grandes logos no miran el título, y el título es muy importante. Yo soy defensora de la academia, amo la educación, pero aquí no miran el título, aquí miran primero a la persona y luego miran otra serie de atributos. De eso hablamos la vez pasada que estuve yo que ahondé en lo que hacía Google, pero bueno, vamos a seguir. Claramente sabemos que una empresa mal liderada puede llegar hasta su destrucción. Mientras que si hay mejores líderes en el mundo, no solamente es mejor su empresa, porque claramente es el área de influencia directa, pero resulta que con un buen líder, cada uno de los colaboradores lleva ese liderazgo a su casa. Y de esa casa salen los niños al colegio, salen las parejas a sus trabajos, salen al barrio, se irradia hacia afuera en la comunidad, se irradia hacia afuera en la sociedad, en el país y en el mundo. Ese buen liderazgo. Entonces, los mejores líderes son impresionantemente fundamentales para la transformación del mundo. Las empresas somos el mecanismo, a mi juicio, más potente, el vehículo más poderoso que existe hoy para esa transformación de la sociedad. El gobierno tiene su rol y tiene otra velocidad. La academia tiene su rol y tiene otra velocidad. Pero las empresas tenemos una capacidad de influencia directa sobre el mundo poderosísima. Y con ese poder viene una gran responsabilidad. Y otra vez, el liderazgo es el eje. Mejores líderes, mejor mundo. Bueno, entendamos un poquito qué ha pasado con el rol del líder históricamente. Hace unos años, pre-era digital, el modelo que se imponía era el modelo militar, ¿no? El doctor o la doctora por allá en la última oficina y bajaba así vertical hasta el último de los soldados que hacían básicamente caso, ¿no? Chan, 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 chan. Y esto en los militares tiene un sentido, por supuesto, muy grande. En las empresas esto está revaluado. Este modelo absolutamente vertical cambió con la era digital. Y en la mitad del cambio llegó un modelo de liderazgo que era liderazgo mercenario, que contrataban a un líder de una empresa con unos objetivos y unos KPIs muy claros y lógreme estos números a toda costa, no importa lo que tenga que hacer. Y tenga este super sueldo exorbitante por lograrme esos números. Y este liderazgo mercenario obtenía muchas veces los números, pero a costa del futuro de la empresa. El corto plazo a costa del largo. Y esos sacrificios muy dolorosos. La transformación digital trae también de la mano el modelo de liderazgo consciente del que les voy a hablar hoy, que tiene todo esto que ya he venido planteando. Entonces, el rol del líder ha evolucionado muchísimo y es importante ser conscientes de esa evolución para evolucionar con él. ¿Cómo es el liderazgo consciente? Evidentemente, como lo decíamos, los líderes conscientes están guiados por un propósito, tienen madurez emocional para enfrentarse a decisiones difíciles por el largo plazo versus la satisfacción instantánea del corto plazo y son capaces de conectar con sus colaboradores para con transparencia explicar esas decisiones duras del momento por el futuro de todos. Están motivados principalmente por el servicio, no por el poder o la riqueza. Y repito, el poder es muy bueno cuando se trata de hacer el bien y la riqueza es maravillosa cuando se trata de hacer el bien. Pero la motivación principal de los líderes conscientes es realmente el servicio. Primero adentro y luego a sus colaboradores y luego a cada una de las capas de influencia hacia afuera, que realmente termina siendo toda la sociedad. Los líderes conscientes, como este señor hermoso que puse la foto acá como Gandhi, son el cambio que quieren ver. Ellos realmente ejemplifican ese cambio. Claramente tienen una visión inspiradora que todos los colaboradores dicen, wow, yo quiero hacer parte de esa visión. Yo quiero estar en esa empresa que va a llegar allá. Y sobre todo, yo sé que lo que yo hago es relevante para llegar a esa visión. Y entonces se despiertan felices todos los días porque están construyendo algo significativo. Entonces, los líderes conscientes representan ese cambio que quieren ver en el mundo. Tienen fortaleza y coraje moral frente al escrutinio. ¿Y esto qué quiere decir? Ahorita estamos las empresas tomando la gran mayoría de decisiones muy difíciles. Pues por la pandemia estamos muy afectados. Y eso genera claramente
escrutinio, eso genera claramente discrepancia, eso genera señalamientos, inconformidades. El líder consciente, como decía antes, tiene la capacidad de conectarse emocionalmente, tener empatía y tener compasión. La empatía es ponerse en los zapatos de sus colaboradores y la compasión es ir un paso más allá, que es actuar en consecuencia. Entonces, tiene la capacidad de comunicar transparentemente, con honestidad, no solamente desde el Excel, desde las cifras frías, sino desde el corazón, la razón de esas decisiones duras que están tomando, que son por el bien común. Y es capaz de resistir que aquellos que no entiendan que siempre va a haber un porcentaje pequeño de disidencia después de una comunicación clara y transparente, es capaz de resistir eso porque sabe que está actuando íntegramente, que está actuando conscientemente y que está actuando por resguardar y por nutrir el futuro de todos. Bueno, y ahora claramente está súper de moda, y esto es fundamental en liderazgo consciente, atrapar esos valores femeninos. Y cuando digo femeninos no quiere decir ni más faltaba que los tengan solo las mujeres o que los tengamos solo las mujeres. Hay valores femeninos que tienen los hombres, así como hay valores masculinos y comillas femeninos que tenemos las mujeres. ¿Cuáles son los valores tradicionalmente considerados masculinos? La agresividad, la ambición, la competencia, todo lo que es cerebro izquierdo. Y eso tiene cosas muy buenas, por supuesto. Y repito, lo tenemos también muchas mujeres. Y hay valores femeninos que también tienen muchos hombres que hoy son más importantes que antes y que nunca. La compasión de la que hablaba hace un segundo. Me pongo en los zapatos tuyos, soy empático, doy un paso más allá, actúo en consecuencia. La compasión está demostrado que en las empresas genera mejores resultados económicos. La cooperación. Con el acabose del modelo vertical militar se permite más la cooperación, la armonía, más todo lo que tiene que ver con el cerebro derecho. Si sumamos esos dos valores bajo el modelo de liderazgo consciente, tenemos un piso muy sólido para tener éxito en estos momentos de dificultad. La diversidad va de la mano con los resultados económicos. El mundo todavía está lejísimos de llegar a donde debería. En las Fortune 500 estamos en récord histórico y entonces supuestamente deberíamos celebrar porque en el 2000 apenas el 0.6% de las CEO éramos mujeres y ahora tenemos ya el 7.4% con un mundo donde hay mitad de hombre y mitad mujeres. Pero ahí vamos mejorando y yo prefiero ver el vaso medio lleno. De hecho, veo el vaso lleno, en mitad de aire y mitad de agua. Pero miremos hacia adelante. Colombia, diversidad en todos los niveles. Muchos empresarios me dicen, no, yo tengo una empresa muy diversa. Es más, ya me pasé para el otro lado. Y yo, ay, qué maravilla. Y me dicen, sí, tengo el 60% de mujeres. Y yo, y cuénteme. Y de su grupo de vicepresidentes, ¿cuántas son mujeres? Ah, pues tengo 10 y solo 3. Y yo, y cuénteme, y en su junta directiva, ah, pues tengo 9 y solo una. Entonces la diversidad de verdad para que tenga su poder debe atravesar todos los niveles de la organización. Es correcto, es lo que le sirve al mundo, pero además da resultados económicos. Empresas lideradas por mujeres adicionalmente han demostrado tener un índice de confianza más alto, mayor rentabilidad hasta un 26% y garantizan mayor seguridad psicológica. Ahorita van a ver toda la importancia que tiene tener seguridad psicológica. Pero otra vez, aquí no hablo de solo mujeres, solo hombres. Aquí hablo de complementariedad, que es el poder de la diversidad. Si fuera solo mujeres o solo hombres, esta palabra diversidad no cabe. Somos los unos y somos los otros, nos necesitamos mutuamente y diversidad en todos los sentidos, diversidad de regiones, diversidad de orígenes socioeconómicos, diversidad cultural, diversidad de carreras, equipos diversos, porque tendemos muchas veces en las empresas a homogenizar y entonces todos terminan siendo la mitad de dos o tres universidades o la mitad de dos o tres carreras, diversidad. Las inteligencias de los líderes, este es otro tema que está muy en boga. Hace unos años hablábamos únicamente del coeficiente intelectual. Uy, es brillante. Esa mujer o ese hombre son unos genios. O hablábamos hace unos años porque se puso de moda la inteligencia emocional que sigue siendo súper relevante, que es esa capacidad de conectar con los demás. Bueno, hay otros dos tipos de inteligencias de los líderes que están clarísimas con las necesidades de hoy y con el liderazgo consciente. El SQ es el Spiritual Q, esa capacidad de conectarnos desde el ser. Y aquí no estoy hablando de religión, yo personalmente creo mucho en Dios, pero cada cual
en lo suyo con respeto absoluto, pero el spiritual cue es esa capacidad de generar sentido de lo trascendente, de generar sentido que va más allá de simplemente trabajo por un sueldo. El spiritual cue es esa capacidad también de tener fe, que es esa certeza que el futuro va a estar mejor, es esa certeza que nos permite dormir tranquilos, porque cuando tenemos fe, dormimos tranquilos. Esa gente que dice, ah, yo tengo mucha fe, yo le digo, ¿y tú duermes tranquilo? No, duermo terrible, eso tengo un insomnio, casi no me puedo dormir. Entonces no tienes fe. Si los problemas no te dejan dormir, no los has puesto todavía en las mejores manos. Entonces el spiritual cue tiene que ver con eso, con el sentido de lo trascendente, con ese sentido de que hay, llamémosla como la llamemos, una inteligencia superior y que esa inteligencia superior nos permite también sentir que tenemos un sentido en la vida superior, una razón de ser, una razón de haber venido a este mundo superior. Y la última inteligencia es esa que dice ahí SYQ, la inteligencia de sistemas, que es la que permite que los líderes desde arriba podamos mirar el sistema, el bosque y no el árbol, que es la que permite que entendamos cada una de las piezas de nuestro engranaje en la empresa, cómo se concatenan y cómo están girando todas juntas para generar los resultados que necesitamos. Es esa inteligencia que entiende que a veces hay que sacrificar un bosque para que todo el árbol no se incendie. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos 4 niveles de inteligencia y pensar, reflexionar nosotros mismos dónde estoy muy fuerte y dónde quizá tengo una gran oportunidad de reforzar, porque las 4 combinadas son absolutamente poderosas. Bueno, avanzamos. Los líderes, una de nuestras misiones es crear equipos altamente eficientes, sacar lo mejor de cada una de las personas del equipo. Resulta, y les cuento esta historia, Google hace unos años se dio cuenta que unos de sus equipos eran, pero vean, lo máximo, disparados, cumplían las metas, lograban resultados, trabajaban felices. Y otro tipo de equipos, pues no, tenían resultados diferentes, e hizo una investigación de qué tenían los equipos altamente eficientes que pudiera extractarse para imprimirlo en los equipos menos eficientes y encontró estas 5 características por las que vamos a pasar. La primera, la seguridad psicológica. Hace unos minutos les decía, es más importante que nunca. La seguridad psicológica es la que permite que cada uno de los miembros del equipo pueda tomar riesgos sin sentirse inseguro o avergonzado. Es la que permite que pueda levantar la mano sin el miedo de que le van a decir, uy, qué pregunta tan bruta usted, esa mujer o ese hombre, ¿cómo se le ocurrió preguntar eso? Es la que controla el bullying. Y nosotros en Colombia y en Latinoamérica hacemos chistes y está bien, el humor es una delicia, pero una cosa es el humor y otra cosa es el bullying, cuando el humor se hace a costa de los seres humanos, de sus defectos o de sus características, porque así se ría la otra persona, puede estarse afectando su seguridad psicológica y esta es la base, el cimiento, lo fundamental sobre lo que separa el edificio del equipo eficiente. Entonces, seguridad psicológica es el factor número 1 para tener equipos altamente eficientes, que puedan ser quienes son de verdad. Si alguien es gay, por ejemplo, que no tenga que ser gay en su casa y ser quien es de verdad, y luego ir a la oficina a ponerse una máscara porque le da susto el bullying, porque en la empresa no hay tolerancia con quienes son diferentes. Entonces, una persona que no es quien es, ¿va a dar lo mejor de sí? Seguramente no. Se va a estar escondiendo debajo del escritorio. Seguridad psicológica, factor número 1. Factor número 2, confianza entre los miembros del equipo. ¿Podemos contar los unos con los otros para realizar un trabajo de calidad en el tiempo? Los equipos más exitosos son aquellos donde yo sé que cada uno de los miembros de mi equipo está haciendo lo que le toca y lo está haciendo bien. Y tengo esa tranquilidad. Y si alguien necesita ayuda, levantará la mano porque hay seguridad psicológica y los demás lo ayudaremos. Esa interdependabilidad, esa confianza entre todos que sabemos que cada uno hace lo que le toca, es el segundo pilar de los equipos altamente eficientes. Tercero, estructura y claridad. Están los objetivos, los roles, los planes de ejecución absolutamente claros en el equipo. ¿Significan lo mismo para todo el mundo? O pasa, por ejemplo, esto. Un miembro del equipo dice, oiga, ¿y usted por qué se está metiendo en lo mío?
No, señor, ese es mi trabajo. Y el otro dice, ¿cuál que es su trabajo? Si eso es lo mío. ¿Por qué? Porque no hay claridad en la estructura y se duplican. O que, oiga, ¿y usted por qué no hizo eso que le tocaba? ¿Cuál? Si le tocaba era usted. Entonces, no superposición, sino vacíos. Es muy importante que los objetivos, los roles y todo lo que tiene que ver con estructura estén absolutamente claros. Punto número 3, para equipos altamente eficientes, estructura y claridad. Punto número 4, el sentido del trabajo. ¿Estamos trabajando en algo que nos importe a cada uno de nosotros o venimos acá por el sueldo? Porque no encontré otra alternativa en la vida. Ese sentido del trabajo, eso de sentir que esto que estoy haciendo me importa, me es relevante y me conecta y me hace sentido es fundamental. Asegurémonos que nuestros equipos, la gente se conecte con ese sentido del trabajo, sea el que sea. Todos los trabajos tienen un sentido. A veces la gente los ve, a veces la gente no lo ve. Quinto pilar de los equipos altamente eficientes, el impacto del trabajo. Creemos que el trabajo que realizamos realmente importa y aquí no solamente es el impacto al interior del equipo, sino el impacto al interior de la empresa, el impacto fuera de la empresa. Lo que yo hago contribuye a que mi empresa genere un impacto real en la comunidad, hacia afuera, en cada uno de los círculos que rodea la empresa, con los proveedores, con los accionistas, pero sobre todo con mi sociedad. Tengo un impacto para darle al mundo. Y les aseguro, no importa la empresa, no importa lo que hagamos, en cada empresa podemos tener un impacto muy grande. Entonces, 5 pilares de los equipos más exitosos que debemos asegurarnos los líderes de armar. Bueno, y ya que tenemos esta claridad, hay que entender que la visión que tenemos como líderes la aterrizamos obviamente en una estrategia que no es otra cosa que saber a dónde vamos, saber dónde estamos y saber cómo vamos a llegar de A a B. Pero esto solo se hace viable a través de la cultura. La cultura es como ese río en donde va a navegar el barco de la estrategia. La cultura es ese habilitador. Ustedes habrán oído seguramente la frase de Peter Drucker, que la cultura se come a la estrategia al desayuno. Sí, claro. Si la cultura no ayuda, la estrategia no sirvió para nada por más bien pensada que esté. Entonces, tenemos la visión del líder que se conecta con ese Big Why que hablábamos, del círculo dorado, con ese por qué y para qué. Tenemos la estrategia que es la que nos dice qué hay que hacer para llegar de A a B. Y luego tenemos la cultura que es ese cómo, es ese habilitador, es ese río, como les decía, que se puede tragar el barco de la estrategia y no llegar nunca a donde debían llegar, o puede permitir que la estrategia navegue en paz. Ese gran cómo. Hay que liderar la cultura. No es, a ver, los señores de recursos humanos, hagan la cultura. A ver, celebren los cumpleaños. Es mucho más que eso. Es un trabajo de liderazgo y es un trabajo colectivo. Porque si uno no la lidera, la cultura se hace sola y pasan cosas como el radio pasillo, donde vienen los chismes, vienen las bolas de nieve que uno empezaron así chiquitas y luego las cogieron así de grandes y de repente atacan la misma empresa desde adentro. Y de repente el monstruo que salió de una conversación de un radio pasillo se volvió un paro dentro de la empresa. Entonces la cultura es absolutamente relevante. Pregunta para ustedes, líderes, ¿la cultura de su empresa ayuda o obstaculiza? ¿Estimula o desestimula su habilidad de ejecutar esos objetivos estratégicos? Ustedes saben la respuesta a su pregunta. Y si ayuda en una parte y no ayuda en otra, ¿en qué es lo que no ayuda y cómo lo cambio? Y empezar a generar esa transformación otra vez desde el liderazgo, con comunicación transparente, con champions en las diferentes áreas que me ayuden a transmitir esa cultura e influenciar positivamente y hacer las bolas de nieve positivas. Como líder, es nuestra responsabilidad cultivar esa cultura que nos sirva a todos. Es demasiado importante, señoras y señores. La cultura es demasiado importante para dejarla al azar. Porque claro, estoy tan concentrado liderando el Excel. No, si no lideramos la cultura, ese barco que es la estrategia que debía llegar a esa visión se va a hundir. Y pasan cosas como esta. Está la empresa y realmente nadie tiene claridad
exacta de qué es lo que están haciendo. El que ve las orejas dice, pues claro, en esta empresa lo que hacemos es abanicos. El que ve el lomo dice, ese señor no tiene ni idea, esto es un muro. La que está allá atrás dice, están locos, claramente esto es una cuerda, la estoy viendo. La otra dice, mentiras, esto es un árbol. El otro ve la trompa y cree que es una culebra. El otro ve los colmillos y dice, esto es una lanza. Y en la misma empresa no se ve con claridad qué es lo que se está haciendo, para dónde es que estamos yendo. Y también pasan cosas como esta, los silos, ¿no? Cada área muy aparte de la otra y de repente alguien dice, como en esta caricatura, hey chicos, hay que hacer algo con el CRM. Y los de producción dicen, uy, qué pena, yo no lo tengo en mi presupuesto, sorry. Los de la otra área dicen, ay, a mí no me lo metieron en mis objetivos y es que estoy muy concentrada en mis objetivos. Y el de otra área dice, oiga, yo sabe que sí quisiera ayudar porque ese es muy buena gente, pero es que con toda esta lista de cosas por hacer, ¿yo a qué horas? Y entonces no fluyen los grandes proyectos porque hay silos en el lugar de trabajo, porque no hay nadie liderando desde arriba la cultura, no hay nadie estableciendo KPIs comunes, no hay nadie asegurándose que se cambien los organigramas y pasemos de ese organigrama tradicional militar de arriba hacia abajo a organigramas como hoy se están viendo, que son por proyecto, transversales, horizontales, donde trabajamos interdisciplinariamente en varias áreas de la empresa. Entonces, ¿cómo liderar una cultura que permita una óptima ejecución, innovación y garantice el futuro? ¿Cómo ser un buen líder? Lo primero, liderarnos a nosotros mismos. Si no nos lideramos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a liderar bien a los demás? ¿Cómo? Si yo no lidero ni siquiera mi propio estrés, mi propia angustia, mis propios miedos, mi propio genio, ¿cómo voy a liderar bien a los demás? El autoliderazgo se convierte entonces en el pilar inicial para ahí sí poder encarnar el liderazgo consciente, generar equipos altamente eficientes y liderar la cultura para todos. El autoliderazgo. Este señor D. Hack, fundador de Visa, decía, si quieres liderar, invierte por lo menos el 40% del tiempo. No el 10, no el 5, no el 1, el 40% del tiempo liderándote a ti mismo. Y para hacerlo, lo primero es pensar en cómo estoy viendo el mundo. Yo aquí afuera tengo una ciudad y yo puedo decir, uy, qué ciudad tan fría, tan insegura, tan miedosa, qué horror, llena de coronavirus y la gente saliendo a las calles. Puedo ver solamente las cosas horribles. O quizá pueda cambiar las gafas con las que estoy viendo esa ciudad y ponerme unas nuevas gafas y digo, qué ciudad tan maravillosa que le da oportunidades a tanta gente, donde vive mi familia, hay unos parques, hay una vida cultural deliciosa, unos restaurantes, tengo mis amigos y esta es una ciudad maravillosa. Y resulta que es la misma ciudad. ¿Cómo la veo? Determina cómo la vivo. En la medida en que yo cambio los pensamientos, cambio esas gafas con las que veo la realidad, empieza a cambiar ese mundo. Entonces, cambiamos la manera de ver el mundo y el mundo cambia. Este señor que ven acá se llama Mo Gadat. Yo sé que algunos de ustedes acá, Sonia Perdomo, por ejemplo, Claudia Gómez, por ejemplo, lo conocen súper bien. Pues este señor, vicepresidente de innovación de negocios de X, la empresa de Google que se encarga de todas las locuras, había sido uno de los primeros empleados de Google. Él arrancó en la época en que Google no tenía plata para ofrecer un buen sueldo y les daba un pocotón de acciones. Y entonces un día a sus 27 años, Mo tenía mucha plata. Y un día saliendo de su mega mansión en los Emiratos Árabes, viendo su colección de carros así, ¡guau! Dice Mo, oiga, y yo tengo todo esto, pero yo no soy feliz. Y como es genio, ingeniero, Google, el tipo dice, pues me tengo que poner a estudiar, a entender cómo saco un algoritmo que me explique la felicidad. Y se clava dedicadísimo 9 años de su vida a estudiar qué es la felicidad, ciencia, neurociencia, psicología, espiritualidad, filosofía, literatura, lo que se les ocurra. 9 años. Y al cabo de 9 años dice, ya encontré un algoritmo que explica qué es la felicidad, empezó a hacer uso de su algoritmo y andaba feliz por el mundo. Y un día lo llama su hijo Ali, que en ese entonces tenía 18 años, vivía en Estados Unidos de estudiante,
Y Mo dice, oiga, yo veía a mi hijo y yo decía, wow, yo cuando grande quiero ser como él, ese chino, qué carisma, cómo envuelve a la gente. Y Ali lo llama y le dice, papá, te voy a caer, te voy a visitar, quiero estar contigo, con mamá, con la familia. Y entonces se pone feliz Mo, llega finalmente Ali, reunión familiar, todos chéveres, felices, departiendo, comiendo rico. Y de repente a Ali le da un dolor abdominal brutal y salen corriendo para la clínica y entran por urgencias. Y ese día, en solo 4 horas, 5 errores médicos matan a Ali, a su hijo. Y yo creo que no hay nada más doloroso que la muerte de un hijo. Pero ¿se acuerdan que yo ya les había dicho que Mo había encontrado el algoritmo de la felicidad y lo estaba ejerciendo? Pues con todo y el dolor de la muerte de su hijo, Mo, a la gente que le hacía fila para darle las condolencias, uno a uno las iba a él consolando y abrazando. Y cuando termina todo el tema fúnebre de Ali, Mo empieza a escribir un libro sin parar. Pide una licencia y empieza a escribir un libro que se lo recomiendo que lo lean, se llama El algoritmo de la felicidad. Y en ese libro una de las cosas que dice es que nuestro cerebro no es sino un órgano más del cuerpo. Y así como todos los demás órganos, tiene una función que es nuestra supervivencia. Los pulmones hacen lo suyo con el oxígeno, los riñones con los tóxicos, el estómago con los nutrientes. Bueno, el cerebro para la supervivencia lo que hace es mandarnos pensamientos. Entonces, si por el cerebro fuera, más o menos no salgo a la calle porque me da COVID o me aplasta un carro y no me muevo y me quedo encerrada en mi casa. El pensamiento para nuestra supervivencia es no levanto la mano, no digo quiero crecer mi empresa, no levanto la mano, digo quiero tomar esa posición porque me van a decir que no. Todo el tiempo, en su función de supervivencia, el cerebro nos está diciendo, no te arriesgues. Quédate más bien metido entre las cobijas. Eso ni para qué te bañas ni para qué te vistes. ¿Qué tal que salga el COVID en el agua? ¿Qué tal que tu ropa se le haya pegado el COVID porque entró por la ventana y se le pegó? Entonces hay que tener conciencia de que cada pensamiento que nos llega está llegando en función del cerebro y muchas veces pensamos en piloto automático la mayor parte del día. Damos una rumiada a nuestros pensamientos, estoy en lo que pasó ayer, estoy en lo que va a pasar mañana, no estoy consciente de lo que está pasando hoy, no estoy absorbiendo el momento. Y cuando absorbemos el momento, como si están ustedes aquí y ahora, si están de verdad presentes, si están aquí conmigo en este momento, en esta conferencia, aquí, ahora, en este instante, no existe ningún problema. ¿Cuándo existen los problemas? Cuando nuestro cerebro en piloto automático los trae del pasado o cuando llegan las preocupaciones que no son otra cosa que ocupaciones antes de tiempo. Entonces, acuérdense, cambia tus pensamientos, cambia tu mundo. Y si tienes un problema y el problema no tiene solución, pues ¿de qué te preocupas si no tiene solución? O si tienes un problema de verdad y el problema tiene solución, pues tampoco te desgastes. ¿De qué te preocupas si tiene solución? Pero si el problema no tiene solución, pues ¿de qué te preocupas si no tienes solución? ¿De qué nos preocupamos? Preocuparse es ocuparse en cosas que la mayoría de las veces nunca pasan. Hay que vivir el presente y desde el presente construir el futuro, no tener la cabeza en algo que no está pasando o en algo que ya pasó. Este señor Nobel de Paz, volviendo a nuestros líderes conscientes, fue muy claro, los únicos que serán realmente felices y quien no quiere ser feliz serán los que buscaron y encontraron cómo servir. Los líderes conscientes abrazan valores transpersonales, tienen niveles más altos de conciencia cuando logran ejercer con honestidad y desde su corazón la bondad, la justicia. Y ojo, la justicia no es venganza. Justicia y venganza están en polos opuestos. La justicia está en el lado del amor y la venganza está en el lado del odio o del miedo. Justicia, verdad, y alivio del sufrimiento. Esos valores transpersonales son abrazados por los líderes conscientes, quienes tienen y cada vez alcanzan niveles más altos de conciencia y pueden lograr la integridad, que es la síntesis de todas las virtudes, como la honestidad, la autenticidad. Los seres humanos tenemos un radar para detectar a los que no son auténticos. Los líderes auténticos, que son como son, con sus virtudes y con sus cosas que están en oportunidad de mejora, y son transparentes y levantan la mano y piden ayuda porque saben que deben tener en su equipo gente mejor que ellos y que ellas para todos crecer juntos. Son justos, son confiables,
porque son transparentes, tienen coraje moral, así tenga costo personal. Y estas son características que si ustedes miran han tenido personajes como Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, Lincoln. Entonces, ¿para qué queremos ser líderes? ¿Para qué queremos el poder y la responsabilidad que vienen? Martin Luther King decía, el poder bien entendido es la viabilidad de lograr el propósito. ¿Para qué lograr el propósito? Para traer cambio en todos los ámbitos. Hay mucho por cambiar y está en nuestras manos y depende de nosotros. Entonces, 8 claves de los líderes. Recapitulando, los que más sirven a los demás, les abren paso, les abren puertas, los guían. 2, encarnan una visión de propósito compartido. 3, lideran con el ejemplo, son el cambio que quieren ver, son la historia en sí misma de quienes somos en la empresa. 4, aprecian los valores individuales, sus fortalezas y sus debilidades, donde hay una debilidad y una oportunidad. Quinto, saben tomar duras decisiones morales por el propósito y el largo plazo y saben comunicarlas con transparencia, con honestidad, con apertura. Cuando dan eso, dan confianza. Cuando uno siente que están confiando en uno, uno devuelve confianza. Cuestionan el statu quo. No porque las cosas se hayan hecho bien, 10 años, 100 años, 200 años, debe ser la única manera. Los líderes son los primeros que dicen, oiga, y lo podemos hacer mejor, y ese protocolo de 35 pasos se puede reducir, y esa cantidad de formatos y papeleo que hay que hacer, que se ha hecho así desde tiempos inmemoriales cuando no existía lo digital, se puede mejorar. ¿Cómo retamos el statu quo de nuestra cultura? ¿Cómo creamos una cultura mejor? Escuchamos. Los líderes saben que el 99.99 y casi que podría decir que el 100% de las veces las respuestas a los principales problemas están dentro de la misma empresa. El que uno menos espera tiene la solución, el trabajo colaborativo para resolver problemas. Y a veces se necesita pagar una millonada y contratar un consultor externo para que nos diga lo que se sabía adentro o para que guíe una discusión en equipo de la que finalmente salen las respuestas. Las respuestas están adentro, hay que aprender a escuchar y saber priorizar por el bien común. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos? ¿Cuáles son los pasos? Lo primero, tener una decisión de serlo, aspirar y decidir. Segundo, hacer lo que amamos, amar lo que hacemos y hacer lo que amamos. Tercero, dominar el miedo, cambiar los pensamientos del miedo, particularmente el miedo a fallar. No me lanzo porque qué susto me va a ir mal. Hay un mantra de la era digital que me encanta, que es lánzate en pequeño, pero lanza rápido, falla rápido, aprende rápido e itera rápido. Lánzate pequeño, aprende, experimenta y al iterar con esos aprendizajes del postmortem de lo que hiciste, dale adelante. Entonces domina tu miedo, particularmente el miedo a fallar. Domina el presente, no vivas en el ayer ni en el mañana. Ay, las buenas épocas antes del COVID, ¿será que van a volver? Ay, el susto de lo que va a pasar ahora. ¿Será que la vacuna sí llega o no llega? ¿Será que me la pongo o no la pongo? No vivamos ni en el ayer ni en el mañana. Concentrémonos en el hoy, en este momento. Dominemos el presente. Cuando estemos con problemas, una técnica es encontrar modelos de rol. Hmm, ¿Qué haría, no sé, mi papá? ¿Qué haría Steve Jobs? ¿Qué haría esa persona a quien admiro? Si yo fuera él, ¿qué haría? Si lo tuviera enfrente, ¿qué me diría? Buscar coaching y buscar mentorías, no porque seamos el jefe o la jefa suprema de una organización, que sintamos que buscar un coaching o una mentoría para nosotros es debilidad, todo lo contrario. La gente más exitosa del mundo nunca deja de aprender ni deja de crecer. Coaching y mentoría no importan el nivel que estemos y sin pena, todos necesitamos ayuda. ¡Qué delicia! Séptimo, cultivar estas virtudes y este pensamiento positivo, proactivo, que nos empodera y no que nos hunde. 8, de desarrollar, perdón, la inteligencia emocional, no sentirse ofendido, no tomar las cosas personales. Y también el spiritual cue, que aquí se me quedó, pero el pensamiento de sistemas, pensar como accionista, calmar la mente, aspirar a desarrollarla, ver el sistema, pensar en el árbol. Y el décimo, aprender, como les decía, hambre de aprender, crecer personalmente, permanentemente en relaciones, mi salud física, temas como la meditación. Hay gente que dice, uy, yo para eso no sirvo, eso de poner la mente en blanco. Yo les digo, meditar no es poner la mente en blanco. Meditar es vivir el presente, el mindfulness es absolver el presente. Uno puede hacer meditaciones guiadas y uno oye y la mente está en lo que esté diciendo las palabras. Escribir para conocernos es otro truco y otra técnica.
Creemos que nos conocemos porque vivimos entre nosotros mismos y pocas veces nos damos el tiempo de reflexionar, de pensar cómo puedo ser un mejor ser humano, cómo puedo ser un mejor líder. Dense ese tiempo. El silencio es poderoso, el silencio es mágico, en el silencio nos llegan respuestas. Silencio es sin celular, silencio es sin música, silencio es sin gente, silencio es sin tecnología. Sí, se nos ocurren ideas maravillosas a raíz de esta charla o de todas las charlas maravillosas que estamos haciendo y no ejecutamos. Como dice Robin Sharma, ideación sin ejecución es desilusión. Cambiemos, pongamos en acción esto, cuidemos el día a día. La teoría del liderazgo del metro cuadrado se las traigo de nuevo a colación. Alrededor nuestro tenemos un metro cuadrado donde solo nosotros lideramos, nadie más. Para donde yo voy, voy con mi metro cuadrado, me voy para un lado, me voy para el otro. Cuando llego a mi casa, llego con mi metro cuadrado de influencia para que salgan todos felices a recibirme, para que se alegren de verme. Cuando llego a mi oficina, llego con mi metro cuadrado de influencia, para que ejerza esa influencia positiva y la gente se alegre cuando yo llegue y no cuando me vaya. Es el liderazgo del metro cuadrado que cuando salude al portero de mi edificio en la mañana, lo mire a los ojos y le diga cómo está de verdad y me importe su respuesta, no, yo cómo le va y ni lo miré. Igual en la oficina, ese metro cuadrado de liderazgo lo estoy usando para quejarme, para victimizarme, para ver solo cosas malas de mí mismo, de mí misma, de mi familia, de mi oficina, del país, del político este o del político de otro. ¿Cómo estoy usando mi liderazgo del metro cuadrado? ¿Estoy construyendo o estoy destruyendo? El día a día es fundamental y si lo logramos, miren, motivación para todos, felicidad para todos y de la mano de eso, mejores resultados económicos. Está probado, está medido en miles de estudios. Entonces, ¿qué nos detiene si ya lo sabemos? Sabemos. No podemos estar tan ocupados y ocupadas para mejorar y pretender seguir empujando la carreta de nuestra vida, de nuestro trabajo, con la rueda cuadrada. Cuando la rueda ya fue inventada, no estemos tan ocupados para que la rutina nos coma vivos, para que apenas cerremos esta conferencia o mañana o la otra semana ya se nos haya olvidado todo y sigamos otra vez más o menos de la cama al trabajo. Rompamos con esto, está en nuestras manos y vamos a construir juntos una historia sin fin. Muchas gracias a todos y les dejo mis redes sociales por si quieren que sigamos conectados. Caro Au, Instagram y Twitter, La Magia sí existe en Facebook o con mi nombre completo, Carolina Angarrita Barrientos en LinkedIn, para que sigamos charlando de estos temas. Muchas, muchas gracias. Gracias, Caro, por todo esto. Tenemos media hora de preguntas. Tú tienes el tiempo para quedarnos Sí, media hora más. aquí muy, Perfecto. muy juiciosa lo Entonces, aparte. por favor, las personas que tengan preguntas nos las pueden hacer llegar por acá. Tengo una pregunta que viene de una pregunta que sale de acá, que dice, Carolina, ¿nos puedes ampliar el concepto del líder mercenario? No entendí la transición. Y cuando tú estabas hablando, yo estaba pensando en esto. ¿En qué momento antes nosotros trabajábamos más cercanos, digamos, no teníamos esta transformación digital, no teníamos estas empresas que lo que hace es acercarnos, pero de una manera digital? Y antes trabajábamos en las oficinas y estábamos todos en contacto. ¿Qué cambió en el mundo para que se empiecen a hablar de estos temas que hablan de vulnerabilidad, hablan del ser, hablan de conciencia, hablan de conocerte a ti mismo? Son temas mucho más emocionales, espirituales, eh, un poco más orientales, por decir así. ¿Qué pasó en el mundo para que en el momento en que estamos en una era digital, que es donde más lejos podríamos estar unos de otros, que hace que efectivamente este liderazgo sea más en vernos como seres humanos, en ver esa empatía, en ver cómo confiamos unos en los otros, en generar confianza? ¿Qué cambió para que se empiecen a hablar de estas cosas? Te voy a responder las dos preguntas en una. Entonces, lo primero es otra vez esa evolución histórica, ¿no? Del modelo militar, la estructura vertical, palabras como hay que atacar al enemigo, nuestras trincheras, o sea, palabras militares llevadas al mundo corporativo. Ese fue, digamos, el primer modelo de liderazgo que hubo. De ahí pasamos a como necesitábamos tener resultados rápidamente, contratemos mercenarios, ¿no? Como en la guerra, el mercenario que se contrata para que vaya y haga su misión a costa de lo que sea y le paga un poco de plata y ese señor no es fiel a nada ni le importa nada, es un mercenario, es un, como en las películas, un asesino para
haga una misión, y perdón por este ejemplo con violencia incluida, pero es para que hacer la idea. Entonces, cuando empezamos a traer líderes mercenarios, necesitamos ese personaje, no me importa lo que me valga, le pago una montaña de plata para que me traiga unos resultados en el corto plazo. Este modelo arrancó en las empresas listadas en bolsa en los Estados Unidos, que querían mover el valor de la acción lo más rápido posible. Entonces querían resultados en el corto plazo. Entonces el líder mercenario venía como una continuación del modelo militar, donde necesito traer al mejor de donde sea que esté y venga para acá y tráigame resultados en el corto plazo y muévame el valor de la acción. Pero a ese señor no le importa mi empresa, no le importa de qué lado estoy, no le importa nada, haga lo que tenga que hacer. Y yo, pues si la persona viene bien educada, con valores fuertes morales, lo hará por la vía decente, pero si no, quién sabe cómo lo hará. Los accionistas en ese momento se hacían los ciegos, a mí muéstreme resultados, yo quiero mi bottom line, mi última línea de mi PIG. Entonces, yo pienso, para responderte la segunda parte de tu pregunta, yo pienso que este despertar espiritual que estamos viviendo tiene todo que ver con que vimos un hastío en ese modelo mercenario, con que vimos un hastío en eso de que lo único que importa es el Excel y no los seres humanos. Y nos dimos cuenta, o nos estamos dando cuenta, porque estos apenas estamos empezando a abrir los ojos, que realmente las empresas no son los edificios, no son el logo divino, no son la tecnología más impresionante, no son la historia. Las empresas somos los seres humanos, somos los colaboradores, somos las personas. Y para dónde va un colaborador o un empleado, y me gusta más la palabra colaborador por obvias razones, cuando para dónde va un colaborador, va la empresa. Entonces nos empezamos a dar cuenta que ahí estaba el poder. Y estas empresas que irrumpieron y se metieron en la lista de las más grandes, son empresas que empezaron con modelos muy humanos. Yo obviamente hablo con mucho conocimiento de causa de Google, porque trabajé ahí y me di cuenta cómo estaba metida el ser humano en el centro. Y por supuesto, ni Google ni ninguna empresa es perfecta. Todas tienen problemas y todas tienen cosas. Pero ese poner el ser humano en el centro es clave para el éxito de las empresas grandotas. Entonces yo creo que todo esto en el mundo corporativo, acompañado de vivamos el presente y técnicas de mindfulness que se empezaron a utilizar en el Congreso de los Estados Unidos, que las empezaron a usar las grandes empresas, empezaron a traer ese conocimiento que teníamos pero que no lo veíamos porque estábamos tan ocupados con los números, y empezamos a abrirnos a conocimiento que en Oriente le habían dado mucha más importancia, y con eso llegaron mejores resultados. Y con eso el movimiento del capitalismo consciente se creó. Y con eso surgieron las B Corp, las BIC. Con eso empezó todo este movimiento de entender que además somos ciudadanos del planeta, que además la sostenibilidad es importante, que además tenemos que invertir en energías renovables. Entonces, todo esto viene de la mano de ese despertar espiritual, de ese sentirnos conectados con espíritu trascendente, de ese buscar sentido para nuestras vidas y esa razón de ser. Y es algo que está en paralelo con todos los problemas que están emergiendo, ¿no? Puesto en términos gráficos, es como una luz que quiere salir y la oscuridad que quiere no dejarla, pero para que la luz brille, la oscuridad cumple un papel fundamental. Y el reto nuestro es que esa luz llegue a absorber completamente la oscuridad. Es el reto de nosotros como humanidad, y comienza con un reto individual. Todos tenemos luces y oscuridad. ¿Cómo hago que mi luz brille cada vez más sobre la oscuridad? Caro, respecto a eso, cuando hablas de lo que está pasando y de este, digamos, nuevo movimiento que uno se siente muy cercana, acá hay una pregunta que nos dice que cómo hacer entender que este cambio en el liderazgo es el que tendrá más eco en el nuevo mundo y cómo lidiar con el ego masculino dentro de una empresa de familia. Y yo pondría no tanto el ego masculino, además, pero esas como habilidades masculinas que tú estabas hablando, que muchas veces pesan más, que es el liderazgo femenino del cual estabas hablando y que no es tan fácil encontrarlo en muchos jefes hombres o en muchos padres que ya están en primera generación. ¿Cómo hacemos para que esa nueva eh, movimiento tenga más fuerza y cuando nos vemos enfrentados, mujeres trabajando en empresas de familia o personas que no están en empresas de familia con esos egos y con ese liderazgo un poco más masculino? Se me ocurren muchas maneras de responder esa pregunta porque me fascina. Entonces, primero, la agradezco. Entonces, quiero explicar dos conceptos fundamentales. El primero es qué es el ego.
El ego es exactamente lo opuesto al amor, exactamente lo opuesto. O sea, no es el amor y el odio. El odio es un derivado del ego. Si uno mira detenidamente todos y cada uno de los problemas del mundo, sin excepción, todas las guerras mundiales, todo lo que quieren, vienen por una lucha de egos. Entonces, donde hay ego, no hay amor. Donde hay amor, no hay ego. Entonces, lo primero es cuando, y todos tenemos de los dos, por supuesto, uno todo el día se la pasa actuando desde el uno o desde el otro, ¿no? Un ejemplo para explicar esto es, yo voy manejando, atropello a alguien, actúo desde el ego y salgo corriendo y me escondo. Y eso me genera culpa y la culpa me hunde. O actúo desde el amor y en vez de generarme culpa, asumo responsabilidad. Y la culpa y la responsabilidad son muy parejas, están en el espejo, solo que la una viene del ego y la otra viene del amor. La responsabilidad dice, me empodero, me subo, actúo en consecuencia, no me vuelo, hago lo que tengo que hacer y entonces actúo diferentísimo si actúo desde el amor o si actúo desde el ego. Y todo el tiempo los seres humanos estamos viendo qué decisión tomo. ¿La tomo desde el amor o la tomo desde el ego? Lo que pasa es que no lo hacemos consciente. No lo hacemos consciente, pero la pasamos entre esos dos mundos. Si siento culpa, estoy en ego. Si siento responsabilidad, estoy en amor. Entonces, primer concepto que quería decir, ¿qué es el ego? La ausencia de amor. Y no es que si yo tengo un papá que es súper fuerte, no me ame. Claro que me ama, pero muchas veces su comportamiento viene del ego. Y esto me lleva al segundo concepto, que es la cultura en la que vivimos en el mundo entero, que en efecto es una cultura machista. Y hay un montón de micromachismos ahí metidos y que son los micromachismos, esos machismos chiquitos que hacemos hombres y mujeres todos los días sin darnos cuenta. Por ejemplo, micromachismo típico de una reunión corporativa, la mujer levanta la mano y dice algo. Nadie comenta, acto seguido un hombre levanta la mano y dice lo mismo en otras palabras y todo el mundo, ¡ay! ¡Qué idea tan maravillosa! Eso se llama mansplaining. A veces también las mujeres podemos hacer mansplaining con otras mujeres. Entonces hay montones de micromachismos. ¿Qué me dicen el de la expansión de los hombres en el transporte público? Ellos necesitan expandirse. Y la mujer que está al lado de la una así y la que está al otro lado así. Ese es otro tipo de machismo cultural que pasa todos los días. Manspreading le pusieron de nombre, ¿no? Esa expansión del hombre. Entonces hay montones de machismos que hombres y mujeres, repito, repetimos culturalmente, inconscientemente, sin darnos cuenta cuando hablamos, ¿no? ¿Qué tal en el negocio nos referimos a veces, uy, no, ese cliente se bajó los pantalones, hágame el favor esa expresión tan horrible, uy, se abrió de piernas, hágame el favor todas esas expresiones culturalmente machistas que repetimos inconscientemente en nuestro lenguaje diario. Entonces, para ir centrando el punto, hay un cambio personal y es ser consciente si estoy actuando desde el amor o desde el ego. Y hay un cambio cultural que debemos dar. Para las empresas, recomendación número 1, mídanse. Hay estudios importantísimos, está el ranking PAR, Equipares, cuáles es una empresa que hace eso. Mídanse para saber cómo están en términos de equidad y qué tan machista está haciendo su cultura, porque claramente el machismo impide que las mujeres puedan florecer en su máximo esplendor. Y otra vez, machismo ejercido por hombres y por mujeres. Esto es un tema para reflexionar y no para acusar. Entonces, mídanse, sepan cómo están. Con ese diagnóstico, sepan dónde deben actuar. Hagan un plan de acción claro. Hagan entrenamientos de sesgos invisibles. Que por más que creamos que somos súper educados, que nos educamos en Europa, que nos educamos en Estados Unidos, que soy súper educada, que yo claramente entiendo la diversidad, tenemos sesgos inconscientes, todos. Todos los seres humanos tenemos sesgos inconscientes. Hacer un training y hacer evidentes los sesgos inconscientes es súper fundamental. Cuarto, no dar por sentado nada. Ah, no, es que mi hijita como es mamá seguramente pues tendrá que cuidar a los chinos y esa no puede viajar. Entonces se le quitan oportunidades a las mujeres que porque son mujeres no supongan, pregunten de frente. Tengo una amiga que le pasó exactamente eso, la llamaron de un nuevo trabajo, le pusieron a viajar feliz y un día se encontró en el Andino al jefe anterior y él le dijo, oiga, ¿qué hubo? ¿Cómo le ha ido su nuevo trabajo? Ya feliz viajando. ¿Cómo así usted feliz viajando? Usted no podía viajar porque tenía chinos. ¿Y usted quién le dijo? Usted nunca me preguntó. Preguntemos de frente las cosas, no supongamos. Entonces hay montones de cosas que podemos hacer para romper esa cultura machista que, repito, tenemos hombres y mujeres haciendo visible lo invisible, haciendo visible nuestros comportamientos, haciendo visible los, los sesgos que repetimos en nuestro lenguaje. La medida en que uno hace visible lo invisible y lo ve, lo puede cambiar.
y puede ser más consciente de la comunicación, de la actuación, ese tipo de cosas, y hablar y levantar la mano. Entonces, contra el ego hay que luchar en lo individual y hay que luchar en lo colectivo y hay que impulsar transformaciones culturales en las organizaciones. Me extendí un poquito, pero el tema es súper importante y creo que podríamos quedarnos hablando horas de ese. Una pregunta cuando tú dices, una de las cosas más importantes de este liderazgo del ser y cuando uno toma cursos de liderazgo es conocerse a sí mismo. Y hay muchas maneras, hay test, como tú decías, es silencio, es mindfulness, es yoga, es muchas cosas. ¿Qué cosas recomiendas o qué cosas a ti te han ayudado? Porque a mí me llama la atención cuando veo tu hoja de vida, que eso es otra segunda parte de la pregunta, me llama mucho la atención que a ti no te han dado miedo los cambios. Tú pasas de estar en RCN y ser la directora de programación de eso, estar en medios, estar en noticiero y pasas a estar en corporativo y después pasas a hacer una fundación, al mismo tiempo haces una fundación y has hecho muchos cambios en tu vida. Entonces me llama mucho la atención cómo uno se lidera a uno mismo, cómo se conoce y eso sí a ti te ha impulsado a no darte miedo todos los cambios que has hecho en tu vida. Entonces, otra vez, son dos partes de pregunta. El camino del autoconocimiento es un camino maravilloso. Yo recomiendo de verdad espacios de silencio donde de verdad nada lo interrumpa a uno sin tecnología, papel y lápiz, hacerse las preguntas fundamentales, desde quién soy yo y para qué vine a este mundo y cuál es mi siguiente paso y qué debo hacer. Entonces el camino del autoconocimiento es maravilloso. Espacios de silencio, escribir en el diario, espacios de gratitud, este ejercicio todas las noches antes de dormirse, escribir 10 cosas por las que doy gracias de lo que pasaron este día, levantarse dando las gracias. O sea, ese camino es absolutamente poderoso. Sobre el tema particular del miedo, que es tu segunda parte, y específicamente el miedo al cambio, claro que me da miedo y me ha dado miedo muchas veces, pero el miedo es importante reconocerlo para podérselo bailar, el miedo no va a desaparecer, o sea, tenemos ego y el ego nos domina a través del miedo. Entonces, lo importante es reconocer, uy, estoy presa del miedo, estoy sintiendo tensión en los hombros, mi corazón está latiendo rápido, ¿por qué estoy sintiendo miedo en este momento? ¿Qué pensamiento me generó ese miedo, que oí afuera en las noticias, que me lo creí y me generó ese miedo adentro? Entonces quiero darles 3 claves para superar el miedo, vencer el miedo, bailarse el miedo, como lo quieran decir. Clave número 1, el miedo es solamente un estado mental. Nada más que eso. No está aquí afuera, no lo puedo coger, no es una cosa que existe aquí. Es una cosa que existe solo en mi cabeza. Y como está solo en mi cabeza, significa que yo lo creé. Yo tomé una noticia que oí y con eso creé un miedo. Yo tomé unas palabras que alguien me dijo quizá y con eso creé un miedo. Yo vi algo y con eso creé una película de miedo. Entonces el miedo es algo que yo solita creé y que solo existe en mi cabeza. Y darse cuenta de eso sirve para decir, ah, si yo soy la mamá del miedo, porque yo lo creé, pues yo puedo ser la mamá del desmiedo, creo otra cosa diferente que reemplace el miedo. ¿Cuál fue el pensamiento que me generó el miedo? Ah, que en mi barrio hay COVID. ¿Cuál es el pensamiento con el que lo reemplazo? Ah, pues yo me cuido y estoy segura, estoy tranquila, no tengo problema. Tomo todas las medidas, ya la OMS dijo lo que hay que hacer. Ah, voy a cambiar de trabajo, voy a dejar la vicepresidencia de RC en el momento más exitoso para irme a una aventura incierta como ser la presidenta de una incubadora de negocios o montar una agencia digital que nadie conoce, que no tiene nombre, voy a dejar de tener el logo de RCN divino aquí atrás donde todo el mundo me abría las puertas. ¿Qué importa? Estoy creando yo mi futuro, estoy creando yo mi destino y creo una marca de cero que no conoce nadie. ¡Qué delicia de reto! ¡Qué delicia! Me voy a probar a mí misma hasta dónde soy capaz. Entonces cambio el pensamiento de miedo por un pensamiento de reto. Cambio el pensamiento de miedo por un pensamiento de algo delicioso que voy a construir con mis propias manos, con un pensamiento de creación. Entonces, primer tip para combatir el miedo, entender que es solo un estado mental, que es solo un pensamiento, que yo soy la autora y que por tanto, como yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Si uno solo entiende eso, ya se bailó el miedo. Y el miedo da y vuelve a dar, y entonces uno vuelve y hace el proceso, es consciente, tengo miedo. ¿Qué hago?
es solo un pensamiento, empiezo a cambiarlo. Y al principio cuesta, ¿no? Esto es como cuando uno va a hacer ejercicio y uno no es flexible, como yo, no soy flexible, voy a tocarme las puntas de los pies, uy, no llegué. Y al día siguiente intento, hasta que ya empiezo a llegar y empiezo a ser flexible. Este de ejercicio de conciencia, de oír el diálogo mental, de oír el sentimiento, de entender, uy, estoy sintiendo esto, qué pensamiento lo originó, cómo le doy la vuelta, es un trabajo diario, requiere constancia, disciplina, perseverancia, convicción. Clave número 1. Clave número 2. La fe es el principal antídoto contra el miedo. Como les decía, cuando uno tiene fe, uno duerme tranquilo. Cuando uno entrega de verdad a Dios, al universo, al ser superior, a la inteligencia universal, cuando uno suelta y entrega, cuando uno reconoce que uno es una pinche hormiguita chiquita en un mundo, en un universo de universos, ahora se habla del metaverso, y que tiene que haber una inteligencia superior allá arriba. Cuando uno suelta ese ego y ese deseo de controlarlo todo y ese creer que es que todo lo controlo yo, y uno de verdad entrega y suelta, primero se quita uno un piano de encima, como relajarse en las manos de Dios. Y uno cae relajado porque son las mejores manos. Entonces, cuando uno entrega de verdad, cuando uno se rinde, cuando uno se abandona en Dios, ahí los miedos también desaparecen. Segunda clave, la fe es el principal antídoto contra el miedo. Y quiero darles una tercera clave. Nuestro propósito, tu propósito, mi propósito, es el principal motivador. ¿Tengo miedo de tomar una decisión? Pienso en mi propósito como madre, darle ejemplo a mi hija. Pienso en mi propósito como ser humano, despertar la magia, que es mi propósito, potenciar la magia en los demás, que la tenemos todos. Pienso en mi principal propósito, garantizar el futuro de mi familia. Y eso es un motivador impresionante para dar ese salto, para tomar esa decisión, para arriesgarnos. Y los quiero dejar con una frase que la oí en Brahma Kumaris, que a mí me encanta, y es que cuando damos un paso de coraje, Dios, la fuente, nos da 1000 pasos de ayuda. Cuando damos un paso de coraje, Dios nos da 1000 pasos de ayuda. Entonces ahí les dejo mis 3 grandes claves para los miedos. Excelente. Voy a coger algunas preguntas de acá. Tú hablas y es fantástico estar en una empresa que tiene propósito, en unos colaboradores que son de alto rendimiento porque comparten una cantidad de cosas, sentido, propósito. ¿Qué pasa cuando estás con todo eso como líder y tienes empleados que ponen como el palo en la rueda, como que no te llevan ese sueño, ese propósito que tú estás tratando de inculcarles y de liderar un cambio en una organización y ves que esta gente no va con lo que tú estás tratando de hacer? ¿Qué debes hacer? Mira, eso siempre pasa. Siempre hay gente que no le gusta porque tiene una manera de pensar y es que yo lo he hecho así, a mí me enseñaron que era así y no me la cambio. Entonces, lo primero es darles la oportunidad, ¿no? Darles la oportunidad de cambiar. Pero también pasa que en la medida que uno empieza a hacer una transformación cultural en una empresa, en la medida en que uno empieza a transformar el liderazgo, en la medida que ese liderazgo se compromete con los nuevos cambios, ocurren depuraciones. O sea, hay un líder que de repente dice yo con esto no voy, naturalmente se va a ir, naturalmente a buscar trabajo porque no convive con eso. La medida que uno empieza a bajar ese cambio, a una metodología que me encanta es nombrar campeones en las diferentes áreas, gente que tiene la convicción, que vibra con eso, que sueña con esta nueva cultura y esos champions empiezan a generar alrededor suyo la influencia positiva, la bola de nieve positiva que les decía y empieza a generarse ese cambio. Si uno no lo lidera, pasa lo contrario, ¿no? Es, uy, esa jefa porque está tomando esa decisión y le dice al compañero y el compañero le dice al compañero y se genera la bola de nieve negativa y eso es como una bola de bolos que se choca contra la misma empresa. Pero si uno lo lidera, si uno conscientemente, pero además esto no es solo de palabra, esto es de acción, si uno representa el cambio que quiere ser, cambia la mentalidad de los líderes se comprometen, empiezan a cambiar su actuar a su abajo, tiene uno campeones en las diferentes áreas de la organización, uno empieza a acelerar este cambio cultural otra vez de verdad, no porque haya que hacerlo, no porque Carolina Angarita dijo que eso era buenísimo y está estudiado, no, por convicción. Cuando uno empieza a generar las cosas por convicción, las cosas se mueven aceleradamente y en las empresas se empieza a depurar. Entonces hay gente que se va solita, hay otra gente sí hay que sacarla y claramente sacar a alguien es duro, pero si uno está pensando en el bosque y no en el árbol, uno lo puede hacer. Y cuando uno saca a una persona, hay que ser absolutamente claro y transparente, hay que darle feedback, que es un regalo que esa persona le va a caer seguramente muy mal al principio,
pero después va a dar gracias. Yo tengo gente que yo he sacado de las empresas que me manda unas cartas que me ponen a llorar hoy en día de lo que aprendieron gracias a ese proceso de salida y a ese feedback que uno les da de retroalimentación. Y la retroalimentación se da siempre, 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 siempre con ejemplos claros, nunca con percepciones, no con, es que tú eres muy de mal genio. No, recuerdas el día de la reunión tal, te dije esto, respondiste así, te contestaron esto uno de tus compañeros y contestaste así, con el ejemplo claro, es que la gente hace el clic, ¿no? El wow moment. Wow, yo no me di cuenta que estaba actuando así. Entonces, hay que hacer sacrificios por el bien común. Hay que hacer sacrificios por el largo plazo. Ahorita los estamos haciendo las empresas. Es muy importante, tanto a la gente que sale, darle la mejor salida posible, con humanidad, con calidez, con acompañamiento. Así la persona sea grosera, conteste mal, igual. Uno no se sale de la humanidad, uno no se sale del mundo del amor, uno no cae en el mundo del ego, que es el mundo de le voy a contestar la pelea. Uno acompaña. Y esto no es fácil, esto es un reto. Y esto es un reto de liderazgo muy berraco. Uno acompaña esa salida humana y con los que se quedan, hablarles con calidez, con transparencia. Miren, está pasando esto. Esta es la situación. Así nos golpeó la pandemia. Nos toca tomar estas decisiones. Estas decisiones van a garantizar que todos tengamos trabajo. Si no lo hacemos, la empresa se acaba en 3 meses. Si lo hacemos, podemos garantizar un futuro. Por lo menos estamos garantizando los próximos 3 años, 5 años, lo que sea, con claridad y con transparencia. Aquí en tu conferencia hablaste que ya cuando la gente va a contratar a alguien, ya no es tanto el cargo y la habilidad técnica, sino más el ser. Cuando tuvimos una charla aquí con Juan Carlos, él nos hablaba de la personalidad unicornio, que es este muchacho que tiene como de las dos partes del cerebro habilidades. Hoy en día que tú contratas gente, ¿qué tipo de gente estás buscando y qué miras? Mira, yo te diría, esa pregunta es súper compleja, pero te diría, hay unas características que yo particularmente estoy mirando. La primera es la actitud. Y hay dos grandes tipos de actitud en la vida, la actitud de víctima o la actitud de creador. Así de sencillo. La actitud de víctima es el que siempre encuentra excusas y se gasta el tiempo buscando las excusas en vez de ejecutar. La actitud de víctima es el mundo es malo contra mí, mi jefe es malo, mis profesores fueron malos, mis papás fueron malos, yo soy una víctima de las circunstancias. La actitud de creador es yo soy el dueño de mi vida, yo creo mi vida. Y son dos actitudes completamente diferentes. Yo busco actitud de creador y no actitud de víctima. Dos, mentalidad abierta. Mentalidad abierta al cambio, siempre se puede hacer las cosas mejor. Obviamente uno se encuentra gente, es que yo lo he hecho así 10 años y a mí no me lo cambie, que así me funcionó y yo soy así, yo soy así. Bueno, yo particularmente busco mentalidad abierta al cambio, que siempre se puede mejorar, que siempre se puede crecer un escalón, que no porque lo hayamos hecho de una manera sea la única manera o sea la mejor manera. Entonces busco mentalidad abierta. Tercero, busco gente que de verdad se conecte emocionalmente, con pasión con el trabajo que yo estoy ofreciendo, que no es que no, no es que mi esposa perdió el trabajo, mi marido perdió el trabajo y entonces pues estoy buscando porque tengo que darle comer a mis hijos. No, uno entiende eso y hay maneras de ayudarle a esas personas diferentes, pero yo busco gente que se conecte apasionadamente, que encuentre sentido en el trabajo que le estoy ofreciendo, que se conecte emocionalmente. Para mí eso es absolutamente relevante, que tenga capacidad de arriesgarse también, que tenga capacidad de arriesgarse, de aprender, que se autolidere, que se autoconozca en la medida de lo posible. Y esto es un proceso que no termina nunca ni terminará cuando nos muramos, pero que por lo menos esté en ese camino, que pueda tener self-awareness, autoconciencia de dónde están sus fortalezas y dónde están esas oportunidades de verdad de mejorar que tenemos todos. Y que separe las fortalezas y se haga foco en sus fortalezas para poder mejorar lo otro, no que haga foco en sus debilidades. Entonces, eso sería como mi respuesta súper a grandes rasgos de lo que yo particularmente busco. Por supuesto, uno mira otro tipo de cosas después, pero si tiene esto, uno dice el conocimiento se aprende. Si tiene esto, uno dice le abro las puertas para que se entrene en los skills específicos o en las habilidades específicas que necesito. Muy bien. Acá se habla de la cultura. Entonces hay una pregunta donde dice, dentro de los equipos directivos claramente existe un rol de cada líder relacionado con el liderazgo de su equipo de trabajo, pero hay otro que tiene que ver con el rol de liderazgo dentro de ese equipo directivo. Entonces dice, ¿cómo nos recomienda aportar desde el segundo rol en la creación de cultura cuando el equipo está conformado principalmente por personas con un componente racional mucho más marcado que el componente emocional?
Y teníamos otra pregunta, es cómo fortalecer la cultura para que esta no se desayune la estrategia. ¿Qué es, es esa decisión de tú por dónde tratar de cambiar esa cultura cuando la cultura no solo la cambias tú, sino que es un conjunto de personas que tienen que ayudar a cambiarla? ¿Cómo haces eso? Bueno, voy a tratar de responderte las dos. Las de la segunda ya hemos hablado muchísimo, ¿no? Cómo generar esos cambios, convicción de liderazgo, convicción de la segunda línea, nombrar campeones en los diferentes equipos, establecer KPIs comunes donde todo el mundo trabaja para el mismo KPI, de modo que se empiecen a romper los hilos, mostrar cuál es la visión total de la empresa para que todo el mundo apunte hacia el mismo lado y no sea como la gráfica del elefantito. Es decir, la cultura es un tema que se lidera en el día a día, se lidera en cada acción. Sí, desde las reuniones, no hacer perder a la gente tiempo, que las reuniones sean claras, tengan objetivos claros, que si se comienza a la hora, se comience a la hora, se termine a la hora, no, en la posible hacer reuniones no más largas de una hora, salvo que haya un tema excepcional. Es decir, en las pequeñas acciones, implementar todo esto que estamos hablando. En mi lenguaje como líder, cambiar los términos que sean excluyentes, cambiar los términos que sean dominantes, empezar a hablar más de colaboración, empezar a hablar más de equipo. Todas estas cosas que hablamos hoy se trasladan a la cultura y es un proceso del día a día. Para mí la estrategia de utilizar los campeones en las diferentes áreas es fundamental, darles visibilidad, darles relevancia, mostrarlos, generar también concursos donde cualquiera pueda hablar, concursos con objetivo súper claro, ¿no? Es decir, tenemos este problema en la empresa, quiero oír qué proyectos tienen, las reglas del concurso son, los proyectos deben contar con el visto bueno de legal, con el visto bueno, no sé, de finanzas, qué sé yo, hacer reglas de juego, abrir esos canales transparentes de participación, cuando la gente realmente logre participar, darle visibilidad a esa participación, darle visibilidad a las ideas, ejecutarlas, llevarlas a la práctica, que la gente sienta que en la empresa sí pueden cambiar las cosas. Entonces hay montones de cosas que podemos hacer desde el día a día, como les decía, desde cómo entro y saludo, cuál es el lenguaje que utilizo, cómo hago uso de las reuniones, cómo organizo equipos interdisciplinarios con KPIs comunes, hasta cosas muchísimo más profundas, medirnos en diversidad, ejecutar un plan de acción, etcétera. Todo esto genera cambios culturales en el largo plazo. Y la anterior era, aquí la estoy viendo, ¿cómo nos recomiendas aportar del segundo rol en la creación de cultura cuando el equipo está conformado principalmente por personas con un componente racional mucho más marcado que el componente emocional? Mira, te diría que el hecho de que las personas enfaticen y hagan foco en lo racional no quieren decir que no tengan el componente emocional. Eso es un tema cerebral, naturaleza humana. Quizá la manera de entrar a ellos es en su mismo lenguaje. O sea, cuando yo hablo de diversidad de género con los presidentes de las empresas, entro en el lenguaje racional y les muestro las cifras. Y les digo, miren, en Colombia solo el 17% de las juntas directivas tienen mujeres. Y si les quitamos las que son empresas familiares, como la mayoría de ustedes acá, nos quedamos en el 8.5%. Es demasiado poco. Y miren lo que pasa cuando hay mínimo el 30% en las juntas directivas. Mire cómo se mueve el PIG, mire cómo se mueven las ventas, mire cómo se mueven los resultados, casos concretos. Entonces, yo les centro en el lenguaje racional de negocio y luego le agrego el componente emocional. ¿Usted tiene hijas? ¿Usted tiene nietas? ¿Usted tiene sobrinas? ¿Usted cómo se imagina a esas mujeres el día de mañana? ¿Qué quiere para ellas? Entonces, uno entra con el lenguaje racional, pero se apoya en lo emocional. Y todos tenemos el tema emocional. Miren, vender no es otra cosa que poner a la gente en un sueño. Así como les ponía el ejemplo del apartamento con la chimenea, la vista a Bogotá y el jacuzzi con la espuma acá. Cuando yo digo chimenea con vino, ustedes se imaginan chimenea con vino. Cuando digo vista al mar o vista a la ciudad, ustedes se imaginan la vista. Cuando digo la espuma hasta acá, ustedes se la imaginan. Entonces, imágenes que podamos ponerle a la gente en la cabeza, hacemos que esa persona se vaya introduciendo en el sueño. Cuando uno está en el sueño, ya nada lo baja, ya entra el componente racional a justificar el sueño. Entonces, entren por el lenguaje racional y empiecen a meterle imágenes que hagan que esa persona se meta en un sueño de un mundo diferente. Todos tenemos metas, todos tenemos sueños. Conéctense con esos sueños de esos stakeholders que se muestran al mundo súper racionales y súper matemáticos y conéctense con ellos desde lo emocional después. Ambas cosas sumadas son poderosas. Ahora que hablas de eso, conectarse con ellos emocionalmente, hay una pregunta y yo estoy identificada con ella, es que los hijos han tomado ese mundo digital y cada vez están más lejos de nosotras, cada vez es más difícil conectarnos. Y cuando uno ve toda esta nueva
vida que está pasando, de lo emocional, de lo consciente, del ser, de lo que hablamos de la vulnerabilidad, etcétera. ¿Cómo hace uno para que estos muchachos estén también llegando a eso y conectándose desde otro lugar y no quejándose y no siendo víctimas? ¿Cómo hace uno para poder conectar estos conceptos con los hijos de uno, que los ve como tan Sí. alejados y tan metidos en el tema tecnológico? Bueno, varias cosas te digo. Lo primero es cuando nacimos nosotros, lo real fue el mundo primario y la tecnología llegó a nuestras vidas después y como un complemento. Cuando nacieron ellos no, ellos nacieron en esto primero y lo real llegó para ellos en un complemento y a veces por eso no los entendemos, porque nosotros nacimos diferentes. Entonces lo primero es no juzgarlos, porque es la fácil. "Pues llevas no sé cuántas horas ahí metidas", no, y juzgamos y señalamos y ahí en vez de conectar, desconectamos. Lo segundo, les quiero recomendar un libro maravilloso, maravilloso para las mamás y papás, que es cómo hablar con nuestros hijos para que ellos escuchen y cómo escucharlos para que nos oigan. Ese libro rompe un Ah, montón de paradigmas de cómo fuimos criados nosotros y cómo hoy inconscientemente estamos repitiendo patrones con nuestros hijos, que son patrones que en vez de conectar, desconectan. Entonces, se los súper recomiendo porque eso da mucha respuesta a tu pregunta. Obviamente, los hijos de uno necesitan límites, ¿no? Porque también en unos años, hace unos años con el libre desarrollo de la personalidad se les quitaron límites y luego llegó el nivel de frustración y el nivel de suicidios en el mundo se disparó. Claramente límites, pero nuestra educación debe ser primero con el ejemplo. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia con los niños chiquitos, uno sí, no, enseñar a lavarse las manos cada 3 horas, el gel antibacterial, el tapabocas, es claro, eso hay que enseñarle, pero realmente, ¿qué es lo que están aprendiendo más los niños hoy? Pues de lo que nos ven a nosotros, de cómo lidiamos con el estrés, cómo lidiamos con la incertidumbre, estamos irritables o estamos tranquilos, cómo le damos manejo a eso es lo que están aprendiendo más que lavarse las manos o el uso del tapabocas. Entonces, liderar con el ejemplo siempre será la mejor manera. Pero léanse ese libro porque cambia la manera de comunicarse con los hijos y es absolutamente poderosa. El libro están preguntando otra vez, cómo hablar para que tus hijos te escuchen y cómo escuchar para que ellos te hablen. Pónganlo en Google, ahí les sale y si no, después yo les mando el link. Es maravilloso. fantástico. Carolina, pues muchísimas gracias. Yo antes de cerrar esta charla, pues les quiero contar que el otro año vamos a tratar de hacer muchos más ciclos de aprendizaje. Carolina será una invitada principal de nuestros ciclos y quería preguntarte para cerrar, tú encontraste tu propósito y has ido, como hablábamos antes, por muchos espacios y has cambiado de empresas, de labores, etcétera. Y ahora, ¿qué te sueñas? ¿Cuál crees que es tu propósito ya final, sin dejar de trabajar ni nada, pero que te llena como el alma ahora? Sí, mira, yo descubrí grandecita que yo tengo un corazón de educadora muy grande. Yo amo y siempre me puedo dedicar 100% de mi vida a dos cosas, serían aprender y seguir aprendiendo todos los días para poder traducir eso y enseñarlo de la manera más sencilla posible. Entonces yo tengo un propósito en la vida, como lo dije, que es potenciar la magia en los demás. Yo hablo de magia, aquí tengo justo mi libro al lado, que siempre lo tengo cerca, que es este, La magia sí existe, que por supuesto con la mayor humildad se los recomiendo, donde comparto mucho de lo que he estudiado y yo quiero dedicarme a seguir haciendo conferencias sobre estos temas de transformación digital, que en este momento la recuperación del mundo va a ser digital y transformación humana de la mano. La transformación digital y la transformación humana son mis grandes pasiones, despertar esos poderes mágicos de los que yo hablo en los demás. Entonces me quisiera dedicar a eso 100%, aprender, enseñar, transformación digital, transformación humana de la mano y despertar la magia en los demás. Y tengo unas conferencias que se las pongo también a sus órdenes porque también, bueno, tengo una agencia que me representa, pero les quiero contar, tengo una pues obviamente de transformación digital, tengo una que se llama La magia sí existe, que es de mi libro, tengo esta de liderazgo que se llama La gente se alegra cuando usted llega o cuando se va, tengo una de equidad de género para hombres y mujeres que se llama Cómo complacer a una mujer. Acabo de crear una nueva conferencia viendo todo este cambio en el consumidor, en comportamientos, en expectativas, en manera de comprar y manera de hacer negocios, que es sobre este cambio en los modelos de negocio y el cambio del mundo post pandemia. Tengo una de desarrollar hábitos altamente eficientes y tengo una en particular de cómo vencer el miedo.
Entonces, tengo esas charlas que se las ofrezco a todos los que estén aquí conectados si les interesa para sus empresas y después, bueno, los conectaría con la agencia que me ayuda a manejar esto. Listo, Caro. Pues muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado. Aquí por todas partes nos están dando agradecimientos y que les gustó muchísimo. Les quiero contar que tuvimos 240, creo que inscritos y se conectaron casi 150 personas hoy. Se conectan normalmente 70 personas en promedio en todos nuestros eventos. Entonces aquí les llegará mañana su podcast y su video. Carolina, muchas gracias. ¿Alguna cierre que quieras dar? ¿Algún mensaje que nos quieras dar? No, creo que los he dado todos, pero quiero finalizar como arranqué, reconociendo a todos los que se dieron tiempo para estar acá. Cuando uno se da tiempo para sí mismo, para su crecimiento, para su aprendizaje, entra en un camino de empoderamiento maravilloso y empoderarse no es otra cosa que conectarse con el propio poder, con quien es uno de verdad. Y cuando uno actúa desde ahí, desde el amor, no hay quien lo pare. Muchas gracias. Un privilegio tenerte, como dije al principio. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima charla de liderazgo. Muchas gracias. Gracias.